¿Alguna vez has visto un animal capaz de reconstruir una parte de su propio cuerpo, como si tuviera un don sacado directamente de la ciencia ficción? Un animal que puede hacer crecer de nuevo una pata, reparar tejido de su propio cerebro, regenerar algunos de sus órganos internos y que, además, parece llevar dibujada una sonrisa permanente en el rostro. Suena a la criatura protagonista de una película fantástica. Y sin embargo, existe de verdad. En las aguas dulces del centro de México habita uno de los animales más enigmáticos de todo el planeta, el ajolote. A primera vista, el ajolote parece un pequeño dragón acuático llegado de otro mundo. Con esas branquias externas que se asemejan a plumas alrededor de su cabeza, su cuerpo alargado y esa expresión que recuerda a una sonrisa eterna, no se parece a ningún otro animal conocido sobre la Tierra. Pero su aspecto llamativo no es, ni de lejos, su secreto más impresionante. Su verdadero poder está escondido en el interior de su organismo. A diferencia de los seres humanos y de la inmensa mayoría de los animales, el ajolote posee una habilidad extraordinaria. Puede regenerar partes enteras de su cuerpo. Si pierde una extremidad, es capaz de hacer crecer una nueva, completa, con hueso, músculo, piel y terminaciones nerviosas funcionando exactamente igual que antes. Si sufre una lesión en ciertos órganos internos, su organismo puede reconstruir el tejido dañado casi como si nunca hubiera existido la herida. Incluso porciones de su médula espinal y de su propio cerebro pueden repararse tras sufrir un daño considerable. Imagina por un instante qué pasaría si los seres humanos tuviéramos ese mismo don. Una lesión grave, un órgano dañado o incluso una amputación podrían tal vez sanar por sí solos, sin necesidad de cirugías complicadas. Precisamente por eso, la comunidad científica lleva décadas estudiando al ajolote con enorme interés. Buscan comprender, a nivel celular y genético, los mecanismos exactos que permiten a este pequeño anfibio lograr algo que a nuestros ojos parece imposible. Pero la historia del ajolote todavía guarda más sorpresas. Porque este animal se niega, de forma literal, a crecer del todo. La mayoría de los anfibios, como las ranas o los sapos, comienzan su vida en el agua y después atraviesan una metamorfosis que los transforma en criaturas capaces de vivir en tierra firme. El ajolote, en cambio, hace algo completamente distinto. Conserva su apariencia juvenil durante toda su existencia. Mantiene sus branquias externas, permanece en el agua durante toda su vida y sigue comportándose como una larva acuática incluso después de alcanzar la madurez y ser perfectamente capaz de reproducirse. Este fenómeno biológico recibe un nombre muy concreto, neotenia. En otras palabras, el ajolote se queda atrapado en una etapa juvenil de forma permanente, sin perder por ello su capacidad de tener descendencia. Es como si la naturaleza hubiera decidido congelar su apariencia infantil para siempre. Pero detrás de ese rostro entrañable se esconde también un superviviente excepcional. El ajolote cuenta además con una capacidad de adaptación notable. Puede sobrevivir en condiciones adversas y resistir heridas que resultarían mortales para la inmensa mayoría de los animales acuáticos. A pesar de todos estos poderes casi sobrenaturales, su futuro está en serio peligro. Hace varios siglos, miles de ajolotes poblaban los antiguos lagos que rodeaban la actual Ciudad de México. Las civilizaciones prehispánicas que habitaban aquella región los consideraban criaturas sagradas, vinculadas incluso a una de sus divinidades, Xolotl, el dios con forma de perro asociado al inframundo y a los fenómenos ligados a la transformación, del que el ajolote toma parte de su nombre. Hoy, sin embargo, su hábitat original prácticamente ha desaparecido. La contaminación del agua, el avance imparable de la urbanización y la introducción de peces foráneos, como la carpa y la tilapia, que compiten por el alimento y devoran sus huevos, han reducido drásticamente la población salvaje de esta especie. Un animal capaz de reconstruir su propio cuerpo podría, paradójicamente, terminar desapareciendo por completo debido a las acciones humanas. Es una de las grandes contradicciones de la naturaleza. Una criatura dotada de un poder asombroso para sobrevivir a nivel individual, pero que necesita urgentemente nuestra ayuda para sobrevivir como especie. Los científicos continúan analizando su ADN con la esperanza de descifrar los secretos exactos de su capacidad regenerativa. Curiosamente, el genoma del ajolote es varias veces más grande que el genoma humano, uno de los más extensos jamás secuenciados entre los vertebrados, lo que ha complicado enormemente su estudio durante años, aunque también ha abierto puertas fascinantes para la investigación genética moderna. Quizás, algún día, los avances derivados del estudio del ajolote permitan comprender mejor determinadas enfermedades humanas relacionadas con la cicatrización, las lesiones medulares o incluso ciertos procesos degenerativos, ayudando así a que la medicina dé un salto significativo hacia adelante. Existe además otro dato poco conocido. En experimentos controlados de laboratorio,
Es posible inducir la metamorfosis del ajolote mediante la administración de determinadas hormonas tiroideas, provocando que pierda sus branquias y desarrolle pulmones funcionales para vivir fuera del agua. Sin embargo, en su hábitat natural este proceso casi nunca ocurre de forma espontánea, y cuando el ajolote es forzado a metamorfosear, su esperanza de vida suele reducirse considerablemente en comparación con su forma acuática habitual. En cuanto a su alimentación, el ajolote es un depredador nocturno que se alimenta principalmente de pequeños crustáceos, gusanos, larvas de insectos y peces diminutos, a los que succiona literalmente mediante un movimiento rápido de su boca, ya que carece de dientes verdaderamente funcionales para masticar. Su vista es limitada, por lo que confía en gran medida en la detección de vibraciones y en su olfato para localizar a sus presas en aguas turbias o con poca visibilidad. Su coloración natural suele ser oscura, entre tonos marrones, verdosos y casi negros, una tonalidad que le sirve de camuflaje entre el fango y la vegetación acuática de los canales donde habita. No obstante, gracias a la cría en cautividad, hoy existen numerosas variantes de color, como ejemplares completamente blancos con ojos oscuros, individuos albinos de tono rosado y ojos rojos, o la variante dorada, apreciadas todas ellas en el mundo de la acuariofilia, donde el ajolote se ha convertido en una mascota exótica sorprendentemente popular en distintos países. Resulta paradójico que, mientras la población salvaje se encuentra clasificada como en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, existan probablemente muchos más ajolotes viviendo en acuarios domésticos y laboratorios de investigación repartidos por todo el planeta que en su propio hábitat original, reducido hoy prácticamente a algunos canales y zonas protegidas dentro del sistema lacustre de Xochimilco. Precisamente en Xochimilco, distintos proyectos de conservación trabajan en la actualidad para restaurar antiguos canales agrícolas conocidos como chinampas, sistemas tradicionales de cultivo flotante heredados de las civilizaciones prehispánicas, con el objetivo de recuperar espacios de agua limpia donde la población silvestre de ajolotes pueda reproducirse con mayores garantías de éxito. Su tamaño adulto suele rondar entre los 20 y los 30 centímetros de longitud, aunque en condiciones óptimas de cautividad, con buena alimentación y agua limpia, algunos ejemplares pueden superar los 40 centímetros. Su esperanza de vida también resulta llamativa para un anfibio de este tamaño. En cautividad, un ajolote bien cuidado puede vivir entre 10 y 15 años, e incluso alcanzar los 20 en casos excepcionales, mucho más tiempo del que sobreviven la mayoría de las salamandras y tritones emparentados con él. Precisamente esa comparación con otras salamandras resulta reveladora. Aunque muchas especies de anfibios poseen cierta capacidad de regeneración limitada, sobre todo durante etapas larvarias tempranas, casi ninguna conserva ese poder de manera tan completa y durante toda su vida adulta como lo hace el ajolote. Esta característica lo convierte en un modelo biológico prácticamente único para estudiar los límites reales de la regeneración animal. A nivel científico, el ajolote se ha convertido en lo que los investigadores denominan un organismo modelo, es decir, una especie utilizada de forma sistemática en laboratorios de todo el mundo debido a la enorme cantidad de información que aporta. Universidades y centros de investigación en México, Estados Unidos, Alemania, Japón y muchos otros países mantienen colonias de ajolotes destinadas exclusivamente a la investigación científica, estudiando desde la regeneración de tejidos hasta la sorprendente resistencia que parece mostrar esta especie frente a ciertos tipos de tumores. Otro aspecto poco conocido tiene que ver con su sistema sensorial. Además de sus branquias externas, el ajolote conserva a lo largo de toda su vida una línea lateral, un órgano sensorial típico de los peces que le permite detectar mínimas vibraciones y cambios de presión en el agua, ayudándole a localizar presas y a percibir depredadores incluso en total oscuridad, otra prueba más de su naturaleza profundamente acuática. Culturalmente, más allá de su vínculo con la mitología prehispánica, el ajolote también formó parte de la dieta y de la medicina tradicional de algunas comunidades mexicanas durante generaciones, consumido en ciertos guisos y jarabes populares mucho antes de que la ciencia moderna comenzara a interesarse por sus propiedades regenerativas. En los últimos años, además, el ajolote ha experimentado una auténtica explosión de popularidad a nivel mundial, apareciendo en videojuegos, series de dibujos animados y redes sociales, lo que ha convertido a esta pequeña criatura mexicana en un auténtico símbolo cultural y en una de las especies más reconocibles entre el público joven de todo el planeta, muy a pesar de que la mayoría desconoce por completo la grave situación de sus poblaciones silvestres. A nivel celular, el proceso de regeneración del ajolote resulta fascinante incluso para los propios expertos. Cuando pierde una extremidad, las células cercanas a la herida no forman una simple cicatriz, como ocurriría en un ser humano. En su lugar, esas células retroceden a un estado mucho más primitivo, casi como si volvieran a comportarse como células embrionarias, formando una estructura conocida como blastema.
A partir de ese blastema, el organismo del ajolote reconstruye en cuestión de semanas todos los tejidos necesarios: hueso, cartílago, músculo, vasos sanguíneos, nervios y piel, ensamblados en el orden correcto y sin apenas dejar rastro de la lesión original. Este mismo mecanismo le permite al ajolote aceptar, en experimentos de laboratorio, trasplantes de órganos e incluso de ojos procedentes de otro individuo de su misma especie, sin sufrir el rechazo inmunológico que normalmente complicaría un trasplante en la mayoría de los vertebrados, incluidos los seres humanos. Frente a semejante potencial biomédico, resulta todavía más urgente proteger a las poblaciones silvestres que sobreviven en su hábitat original. Distintas organizaciones mexicanas e internacionales trabajan hoy en programas de cría en cautividad orientados a una posible reintroducción, en la creación de refugios acuáticos libres de especies invasoras y en campañas de sensibilización, con el objetivo de que esta especie emblemática no termine sobreviviendo únicamente en laboratorios y acuarios repartidos por todo el mundo. Pero por ahora, el ajolote continúa siendo un misterio viviente. Un animal que sonríe durante toda su existencia. Un animal capaz de reconstruir su propio cuerpo desde dentro. Y probablemente, uno de los seres más asombrosos que ha producido jamás la evolución. Así que la próxima vez que veas una fotografía de esta pequeña y extraña criatura, recuerda algo importante. Detrás de ese rostro entrañable se esconde un auténtico milagro biológico. Cuéntanos en los comentarios, ¿conocías ya la existencia del ajolote? Y si pudieras quedarte con solo uno de sus poderes, ¿cuál elegirías? Si te apasiona descubrir los secretos de las criaturas más increíbles de nuestro planeta, suscríbete para no perderte las próximas historias fascinantes.